Bueno, nos decía Juan que nos toca hoy a los pastoralistas. Espero que no bajemos demasiado el nivel respecto al discurso muy iluminador que nos ofrecían ayer tanto José Ramón como Moisés, aunque sospecho que sí. De hecho, la organización ya ha previsto que hace falta 3 de nosotros para llenar el mismo espacio que uno de ellos, ¿no? Eso supone que se espera menos de nosotros, ¿no? Entiendo yo. Intentaremos hacer lo que podamos. El problema que tenemos, voy a empezar por los problemas, y es que no nos hemos puesto de acuerdo en la reflexión, y seguramente por la homogeneidad de los ámbitos en los que nos movemos, seguramente no será fácil que no nos pisemos de alguna manera los contenidos. Yo, como soy el primero, tengo esta suerte de que siempre te podré decir que dije lo que quise, ¿no? Voy a empezar con una metáfora de este tiempo que vivimos, que ayer, mientras se preparaba la charla de Moisés, pues se me venía a la cabeza, bueno, me venía a los ojos, ¿no? Cuando hicieron falta 3 volúmenes de la Suma para sostener un solo proyector, ¿no? Me daba yo cuenta de que eso de alguna manera era simbólico, porque ni siquiera esos 3 volúmenes fueron suficientes, hubo que andar ajustando con libretas y cuñas, ¿no? Algo de esa época es la que vivimos, ¿no? Donde esa cultura antigua, ¿no?, que ha cimentado parte de lo que somos y creemos, pues resulta insuficiente para sostener los retos, los proyectores, los cañones que se nos presentan en este momento. Un segundo problema que yo creo que voy a tener, o que vamos a tener todos, no sé si solo nosotros, sino durante todas estas jornadas, es lo que yo creo que es un exceso de diagnosticismo, ¿no? Nos pasa como los economistas, que somos muy buenos para contar lo que ya ha pasado, o para decir un poquito lo que vemos, pero nos cuesta más extraer consecuencias prácticas de todo aquello que observamos, ¿no? Es posible que hagamos brillantes, en el mejor de los casos, análisis y propongamos escenarios de lo que viene pasando a nuestro alrededor. Yo pretendo que seamos capaces también de ir un poquito más allá y entre todos encontremos también alguna luz que ilumine, ¿no?, el trabajo pastoral que hacemos todos de una u otra manera. Contra el diagnosticismo, yo creo que introducir pues la anécdota, lo práctico, que es lo que yo voy a intentar hacer, y yo no sé si mis hermanos, supongo, sospecho que también. Otro problema que yo detecto en esta reflexión es que de alguna forma actuamos y hablamos como si fuéramos la última reserva, ¿no?, de espiritualidad o de otro mundo, de un mundo otro, de aquel mundo de la Suma, de aquel mundo antiguo que nos decía ayer Moisés, como si fuéramos la última reserva en lucha, en confrontación o peleándonos, ¿no?, por no perder el espacio frente a esta sociedad nueva, secular, cuando también escuchábamos ayer, yo creo que con mucho tino, estamos no solo imbuidos, sino totalmente incorporados a ella, ¿no? Lo que hacemos, ya lo hacemos en esa perspectiva, en esas claves. Lo que hacemos, aunque sea trabajo pastoral, religioso, evangélico, pues también está imbuido, está lleno, o está inscrito en ese modelo secular. Como ya nos decían bien, y hoy lo subrayo yo, ya nosotros ya vivimos una religiosidad de alguna manera secularizada. Apuntaba ayer Juan una reflexión que me parece muy interesante, que yo detecto en mí mismo, en el entorno en el que me muevo, cómo a veces por esa tensión entre lo antiguo y lo nuevo, entre ese modelo más tradicional de transmisión de la fe y estos modelos más secularizados, vamos dejando atrás, no creo que la palabra no es depurar, sino vamos podando de alguna forma también ese corpus, ese cuerpo querigmático, ¿no?, para hacerlo también más digerible, más asumible a las generaciones nuevas, y yo no sé si también a nosotros mismos, ¿no? Ayer hablaba pues del tema de los milagros como un ejemplo, pero yo creo que podríamos extenderlo, y ahí quizás hay una reflexión que entre todos, y sobre todo los teólogos, nos ayudarán, ¿no? ¿En qué medida, dónde está lo nuclear y dónde están aquellas podas que son legítimas hacer y aquellas que no nos debería ser permitido? Bueno, pues con todas estas precauciones voy a empezar a decir alguna cosa, y para hacer también gala y honor a nuestro tiempo, no he querido elaborar un relato, un discurso, sino que voy a intentar ofrecer
como píldoras, ¿no? Como píldoras, como pequeños brochazos de reflexión sobre distintas direcciones, en la que luego espero pues que o abunden mis compañeros o podamos enriquecer entre todos. Parto de algo que a mí me parece también entre nosotros un paradigma un poco martirial, ¿no? En la medida en que vivimos como si de alguna manera estuviéramos condenados a vivir en una sociedad que no nos gusta, que no queremos y que además nos rechaza y nos ataca, ¿no? Como si lo religioso en este ámbito secular fuera de alguna manera algo no solo prescindible, como ayer escuchábamos, sino algo que realmente genera una disfunción cultural que nosotros intentamos mantener a toda costa, que vamos sosteniendo la rienda de ese caballo que se desboca y que no somos capaces de hacerlo. La Iglesia estructura, la Iglesia institución, esto lo vive, creo yo, de una forma equivocada, con eso que yo llamo un paradigma martirial, ¿no? Entendiendo que somos los últimos de Filipinas, de estas Filipinas que supone ser una persona religiosa, y que a ver qué viene, ¿no? Que desde toda parte nos ataca. Con todos estos preámbulos voy a empezar a decir alguna cosa con un poco más de criterio. Yo trabajo en una parroquia, somos una comunidad pequeñita de dominicos, somos 4, trabajo en una parroquia de una ciudad mediana, nuestra radio de eso que se llamaba antes el Mundo Obrero, que como ayer también nos decían, pues ya no tiene nada que ver con lo que era el obrerismo tradicional, y ahora bueno, pues es un barrio de personas, muchas de ellas jubiladas, y por lo tanto en esa tranquilidad que da vivir de una pensión, ¿no? Y desde ahí es donde me voy a situar. Detecto yo antes que nada unas dificultades que tienen que ver, yo diría fundamentalmente con los tiempos y con los espacios, ¿no? Con las inconsistencias que hay entre nuestros tiempos religiosos, los tiempos del siglo de la gente y nuestros espacios. Y la primera cosa de las que creo que hay que hablar es el tema, la dificultad que hay en la transmisión de la fe. Nosotros, como todas las parroquias, tenemos una estructura de catequesis, ¿no? En nuestro caso, pues continuada, que se va extendiendo a todas las edades, desde la primera infancia hasta la adultez, y que de alguna manera pues intenta pues ir acompañando a las personas en todas esas edades a través de, como debe ser nuestra tarea, nuestra misión, pues intentar abrirles al conocimiento y a la experiencia del Evangelio. En este ámbito de la transmisión de la fe, la primera dificultad que yo encuentro es un tema que llamaríamos de comunicación, de lenguaje, ¿no? Algo que seguramente luego todos subrayaremos. El lenguaje. Y no solo en la falta de adecuación de nuestro lenguaje religioso con esos conceptos metafísicos, tantas veces ontológicos, ¿no? Y otros también de la tradición heredada, que dejan de tener contenido para personas que viven realidades completamente distintas y que dejan de tener espacio, ¿no? De comprensión, espacio de, podríamos decir que no hay como un acuerdo semiótico, no tenemos las mismas claves, no nos manejamos en las mismas conceptos, ¿no? Sino también un aspecto quizás más que enigmático, ¿no? No solamente cómo lo decimos, sino de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué querigma, qué núcleo de la fe estamos transmitiendo? Ahí nosotros detectamos, pues digo nosotros porque esto que yo os voy a decir también lo hemos hablado un poquito en la comunidad antes de venir para intentar ofrecer una visión más allá de la mía, un poco más común, ¿no? El tema del lenguaje es un tema importante. Hace poco teníamos unas charlas en tiempo de Adviento, nos venía un antiguo sacerdote de allí de gallego, Manolo Regal, que escribe cosillas así de oración, de liturgia y cosas así, y nos relataba él una anécdota que no tiene mucha importancia, pero para nosotros nos puede servir de ayuda, que bueno, un antiguo también cura que trabajaba en la universidad en un momento habló del verbo encarnado y la gente se quedaba perpleja diciendo que tenía que ver pues la gramática con los colores, ¿no? A ese nivel llegamos, ¿no? Que hay referencias que son nuestras, que entendemos como básicas, como centrales, como que damos por supuestas, que las personas ya no tienen.
Nos seguimos empeñando en el lenguaje, quizás no porque entendamos que es bueno, sino quizás porque no conocemos otro, porque no hemos sabido traducirnos a otro, no hemos sabido acercarnos a un lenguaje distinto. Nos empeñamos en ese lenguaje que muchas veces ya ni quien nos escucha, ni a veces nosotros mismos somos capaces de entender. Hay un problema que tiene que ver con esa transmisión, que yo propongo luego para los teólogos, filósofos y también para los hermanos, que podamos ahondar. Supongo que lo haremos todos juntos, ¿no? Damos por supuesto también, y este es un segundo orden de problema, damos por supuesto algo que ayer decía también Manolo cuando hacía la pregunta de aquella del botellón, ¿no? Todavía está vigente que la gente lo que busca es su felicidad, nos preguntaba, ¿no? Pues seguramente eso está vigente. Lo que no es tan claro, a nuestro modo de ver, es que la gente esté buscando sentido para su vida. Quizás esto suene así como un titular un poco llamativo, quizá lo sea, y sin matiz, habría que matizarlo mucho, pero para nosotros ya no queda claro que esas preguntas últimas, ¿no?, que son base de esa búsqueda no solo humana sino también religiosa, estén ahora en primer término de la vida de muchas personas. Parte de la dificultad que nosotros entendemos que existe o que vivimos tiene que ver exactamente con eso. Quizás en esa inmanencia de la que ya se nos hablaba, mucha gente está satisfecha y conforme. Es posible la religiosidad cuando lo real, cuando lo objetivo te llena. Esa es una pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Nosotros como pastoralistas, y que os propongo a los que mañana desde la teología nos deis alguna clave. Hay un cambio, desde luego, nos decían ayer, y yo creo que nosotros también detectamos, de paradigma antropológico, donde las personas, la individualidad, lo personal, el valor absoluto del individuo y sus derechos pasan a un primer plano, y por lo tanto todas aquellas otras relaciones colectivas, en la medida que no sirven a ese propósito individual, parecen estar dejadas en un segundo plano. Desde luego lo nuestro es una propuesta comunitaria, y desde ahí pues difícil de asumir siempre que no se dirija al propio interés del individuo. Desde ahí un par de reflexiones así laterales, ¿no? A veces nosotros lo definimos en el ámbito pastoral, supongo que lo hemos escuchado muchas veces, como esta religiosidad a la carta, ¿no?, que mucha gente vive, ¿no? Nosotros detectamos muchas personas que se acercan a nosotros con el mejor de las intenciones de incorporarse a una actividad religiosa de un u otro tipo, pero que son capaces de ir diseccionando espacios dentro de su vida, ¿no? Son capaces de decir, bueno, ya que mis hijos tienen que hacer la primera comunión, ya que tienen que hacerla, pues que la hagan en un lugar donde, bueno, el lenguaje sea sencillo, la gente sea cercana, la comunidad sea grata, pero hasta ahí. No suponemos ni esperamos que después de ese proceso de sacramentalización vengan otros procesos de educación en la fe. No esperamos que la comunidad nos ofrezca nada más, solamente necesitamos satisfacer esa necesidad que en este momento tenemos, por una u otra razón, que es la de que nuestro niño o nuestra niña haga su primera comunión, por ejemplo, o sea bautizado, y más allá de eso no esperamos ni pedimos nada. Para nosotros es muy evidente que la gente va escogiendo entre la oferta que supone una parroquia o cualquier otro, en este caso una parroquia, ¿no? Va escogiendo aquello que va satisfaciendo sus necesidades, sean las que sean y vengan de donde vengan, pero que no requiere una respuesta global para su vida, ¿no?, sino más bien una respuesta para las necesidades que se van planteando en distintos momentos. Por tanto, nosotros percibimos claramente que los padres, cuando son niños pequeños, ¿no?, de primera infancia, no incorporan a sus hijos al proceso de educación de la fe como queriendo que eso sea un proceso que constituya, que forma parte de la constitución de ese niño, esa niña como persona, sino simplemente que vaya resolviendo una necesidad que ellos en ese momento se plantean, ¿no? Por lo tanto, no se intenta dar sentido a toda la vida, sino simplemente ir resolviendo situaciones que van apareciendo. Aquí quería hacer un paréntesis sobre algo que a nosotros nos preocupa mucho.
ayer se hablaba también de lo comunitario, acabo de nombrar, lo comunitario como un valor nuclear central de la oferta evangélica que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros vivimos en una parroquia donde, por su modo de nacimiento y por distintas circunstancias y por convicciones, claro, lo comunitario se vive con mucha potencia. Es un mensaje que se lanza constantemente, es algo que se apoya y se subraya en todas las actividades, en todo momento. Lo comunitario es central entre nosotros, ¿no? Como debe ser, diríamos, ¿no? Pero yo creo que lo comunitario tiene un fruto amargo que alguna gente se ha encargado de poner delante de nosotros. Tiene un fruto amargo que hay gente que lo ha llamado el colectivismo, ¿no? Los procesos comunitarios tienen muchas ventajas, pero como sabemos bien los religiosos tienen un inconveniente, y es que bajo el paraguas de lo comunitario nos amparamos todos sin necesidad de tener que hacer procesos individualizados o personales. Me explico. Es posible que una persona se incorpore a un proceso comunitario en una parroquia, ¿no?, como nuestra, y viva su fe, lo que sea que tenga dentro de ese proceso, pero que durante todo ese tiempo no se le requiera personalmente ni para dar razón de su fe, ni para dar razón de su esperanza, porque la comunidad sostiene una fe colectiva que muchas veces no requiere del individuo ser personalizado. No sé si lo estoy explicando. Sí, ¿esto se entiende lo que quiero decir? Para nosotros es un fruto amargo porque nos damos cuenta de que quizás hemos crecido mucho en lo comunitario, pero quizás no hemos hecho posible que mucha gente tuviera procesos más personalizados de su fe. Y sabemos que son imprescindibles. Esto es otra de las tareas que a los teólogos, a los filósofos, a quien corresponda, pues os queremos lanzar, ¿no? ¿Cómo conjugar esto que es esencial en nuestra fe, que es lo comunitario, con la personalización de los procesos? Algo que detectamos también es la irrelevancia socializadora de la Iglesia, de las comunidades cristianas en este momento. Pues delante de la parroquia se accede por unas pequeñas escaleras, ¿no?, que cuando yo llegué allí hace ya bastantes años, todas las tardes estaban llenas de adolescentes, ¿no? Toda la tarde, ¿no?, de un adolescente. Teníamos unas misas, en aquel momento teníamos misa de niños y adolescentes, y llenábamos la iglesia de niños y adolescentes con 400, 500, una barbaridad. Detrás de eso yo creo que no estaban procesos mejores, ni personas mejores que las de ahora, ni niños y niñas más educados en lo religioso, sino que había que la parroquia proveía de un proceso de socialización entre ellos al que no tenían acceso fuera de ella, ¿no? En aquel momento cultural, los chavales de 15 y 16 años no les estaba permitido ir más allá de los límites de su entorno cercano. Por lo tanto, la parroquia era una oportunidad de encontrarse, de tener actividades colectivas, de todas estas cosas de la socialización más primaria entre iguales, que en un momento dejó de ser necesaria. En cuanto, bueno, es aquel momento que las parroquias tienen cineclub, ¿sabéis, no? Cineclubs, bares, juegos, todas esas cosas que las parroquias proveían antes y que ahora provee la sociedad, afortunadamente la sociedad civil, ¿no? Pues lo religioso no forma ya parte de esa necesidad socializadora, ¿no? Uno se construye como ser humano, puede construirse como ser humano al margen del contacto alguno con la entidad religiosa. Como aquellos procesos nos fueron muy beneficiosos porque nos condujeron a mucha gente a las puertas o a los interiores de las iglesias, ¿cómo poder hoy sustituir esos procesos por otros, ¿no? Diríamos que hoy hace falta, para quien se acerque a una parroquia, a una iglesia, a un centro pastoral, hace falta una mayor convicción personal, una mayor decisión personal por hacerlo. Antes, podemos decir así, los traía la marea, pero ahora esa marea se ha retirado y necesitamos saber cómo y de qué manera pueden llegar. Otra de esas píldoras, ¿no? Detrás de eso está algo que para todos nos es evidente, ¿no? Ha desaparecido de la sociedad también ese humo religioso, esa cultura básica, esa socialización básica que la gente hasta nuestra generación había tenido y que hoy los padres de esos niños y niñas y los adultos jóvenes pues ya no tienen.
ya no tienen. Nosotros, en cuanto una persona accede a un ámbito pastoral, entiendo que damos por supuesto muchas cosas que hoy no podemos dar por supuesto. Antes hablaba ni en el lenguaje, ni en los contenidos, ni en esa culturilla religiosa previa que ya en muchos casos no existe. Por lo tanto, los procesos hoy tienen que empezar más de cero, más desde abajo que nunca, ¿no? Y eso genera, cuando eso se trata, cuando hablamos de niños, nos parece fácil, sencillo de hacer, pero eso lo detectamos también en jóvenes y en adultos jóvenes, diríamos. Lo que hace mucho más difícil esa tarea. Este año pasado nosotros hemos tenido una experiencia, yo así en primera persona, que todavía no hemos acabado de analizar, pero que nos dejó un poco perplejos. Acompañando a un grupo de chicos y chicas desde hace muchos años, que ahora tienen 17, 18, y que a principios de año planteamos en confirmar, ¿no? En hacer una celebración de confirmación, un grupo de más o menos de unos 20 chicos y chicas que llevaban en general muchos años entre nosotros, ¿no? Llegado el momento de preparar la celebración, la confirmación así más, de forma más cercana, ya a 3 meses y tal, la mitad del grupo, más o menos 10, se descuelgan con que ellos no pretenden confirmarse, pero que sí pretenden continuar. La parroquia también ofrece, después de tal, pues lo que llamamos comunidades juveniles, bueno, modos comunitarios de seguir adelante una vez que los chicos son confirmados y tal, ¿no? Al modelo de los adultos que tenemos. Se descuelgan con esta cuestión, ¿no? Nosotros un poco perplejos, porque bueno, siempre era habitual que una persona o dos dijera, mira, es que yo no lo veo claro, es que bueno, quizás más adelante, es que claro. Pero era un bloque importante, casi más o menos la mitad del grupo, ¿no? Y cuyas razones, que preguntamos, como no podía ser de otra forma, pues aún nos dejaron más sorprendidos, ¿no? Las razones fundamentalmente eran del orden del rechazo a la estructura de la Iglesia, a la Iglesia como institución, y luego, bueno, de esa cosa del tema de lo creyente, o no, si una persona es o no creyente, ¿no? Digo, nos dejaron un poco perplejos, porque aunque esa inquietud personal siempre es legítima, ¿no? Les decíamos, oye, pero no sé de qué iglesia nos habláis, la única iglesia que conocéis es esta, y estos modos que rechazáis o que criticáis nunca los habéis vivido en primera persona, porque nunca habéis estado en otra estructura eclesial que no fuera esta, y aquí creemos que esas cosas que decís no ocurren, ¿no? Sin embargo, esa imagen exterior, esa presencia simbólica de la Iglesia en la sociedad o en el mundo, seguía pesando más que su propia experiencia personal, ¿no? Que su propia práctica personal. Seguía pesando más ese imaginario que la propia realidad que ellos habían vivido durante tantos años, ¿no? Lo que también queda demostrado porque ellos tenían intención de continuar, ¿no? Decir, oye, mira, continuar no estamos en un club de tiempo libre, esto es una comunidad cristiana. Continuamos, pero continuamos con lo que traíamos, ¿verdad? Continuamos no ofreciendo los evangelios, no ofreciendo no sé qué, no ofreciendo un grupo cálido mirad que, pues sí, que sí. O sea, eran capaces de conjugar, incluso en algún caso, el decir, bueno, yo no soy una persona creyente, con la pertenencia a una comunidad cristiana. Eran perfectamente capaces de conjugarlo a nivel teórico y, lo que es más llamativo, a nivel práctico, ¿no? A nosotros nos dejó un poquito desarmados, porque entre otras cosas, bueno, luego si queréis lo hablamos, buscábamos soluciones que todavía no tenemos muy claras. Esto es para abundar también en esta cuestión de la identificación, ¿no? De las identificaciones parciales, concretas, como se dice ahora, puntuales, que la gente es capaz de hacer con este ámbito de lo religioso sin comprometer toda su vida, ¿no? Sin comprometer no solamente su vida en el tiempo, sino que su vida es todo su ser, ¿no? Toda su persona. Voy a recuperar también alguna cosilla que escuchábamos de Martín, que aquí está sentado, de Martín en León, cuando nos hacía el Congreso INEX, cuando nos subrayaba y nos hacía ver la necesidad de hablar hoy de lo sagrado en términos no sacrales, en términos no religiosos, ¿no? Algo de eso quise entender yo de lo que nos decía Martín, no sé si se entiende bien, sí, espero que sí. Que hoy se nos hace a nosotros como una necesidad más imperiosa, ¿no? Y ahí tenemos un reto que también nos
gustaría proponeros para que entre todos buscáramos modelos, ¿no? Cómo hacer partícipe de lo sagrado a la gente en términos no sacrales o no estrictamente religiosos, ¿no? Voy a decir dos cositas más y voy a dejarlas a los demás, y luego si queréis o si nos proponemos alguna cosita más voy a deciros. Os contaba un poco el entorno. Nosotros, nuestra parroquia, que creemos que por la sensibilidad de las personas que allí estamos, el momento en que nació, el barrio donde nos ubicamos, pues tenemos unas opciones sociales y religiosas pues determinadas, ¿no? Que diríamos, no sé, no vamos a poner rótulos, pero diríamos que no estamos nada cerca de la iglesia más tradicional, más jerárquica, estamos más bien en un extremo opuesto a ese modelo de iglesia, ¿no? Y en ese proceso de reflexión que hacemos, diríamos, cuando ayer se nos decía, hoy lo he dicho yo, se nos hace en cualquier análisis, cuando la gente dice, ¿por qué la gente nos acerca a la iglesia, religioso? Todos los obstáculos vienen del orden de esa iglesia institución que parece ser una losa grande por su historia y por su presente, que deja poca autonomía a las personas, que ofrece modelos morales inaceptables. Bueno, toda esa cosa que se nos dice habitualmente en la iglesia, ¿no? Nosotros pensamos que no representamos nada de eso y cabría pensar, bueno, pues ya que los problemas vienen de ese ámbito de cosas y vosotros no lo sois o no lo representáis, tendríais que tener la iglesia llena. Pues no es así, no es así. Hoy yo creo que también detectamos que a pesar de todas estas dificultades que tienen por bandera pues una iglesia institucional pues fuerte y dura a veces, ¿no? Estaría pues otra iglesia más sencilla, más en otra dirección, que se beneficiaría de esa corriente. Y nuestra experiencia no es esa. También nosotros detectamos la progresiva disminución de la participación de las personas. Aquí hay algo que iba a querer decir, supongo que lo hablarán, por eso solo voy a enunciar, ¿no? ¿Cómo es posible también mucha gente que viva entre nosotros, ¿no? Y lo detectamos todos los días, una fe, creemos que sincera, y que ya no precise, o no precise de la misma manera que nosotros lo hacemos, del ámbito de la celebración de la fe, del ámbito no solo litúrgico, sino ya más celebrativo, ¿no? Nuevos cristianos sin celebración, sin necesidad de la celebración, o sin necesidad de la celebración tal como se la ofrecemos, ¿no? Ese es un proceso del que nos tiene a nosotros muy preocupados y muy ocupados últimamente, ¿no? Es decir, porque no es decir, bueno, son cristianos, es fácil decir, son cristianos incompletos, cristianos que no han descubierto la importancia, que no saben muy bien, bueno, balbucean en esto de la fe, pero no se dan cuenta que lo celebrativo es nuclear. Pero bueno, son excusas fáciles, pero yo creo que no siempre responden a los motivos más hondos, ¿no? Y es algo que también os queríamos proponer para la reflexión colectiva. Nosotros, ya digo, no representamos a la iglesia tradicional y sin embargo detectamos la misma ausencia de interés que ellos. Tenemos también un camino muy recorrido desde hace muchos años en el ámbito de la participación social. Somos una comunidad cristiana con mucha participación sociopolítico, directamente, ¿no? Sociopolítico en la ciudad, con un nivel importante de reconocimiento de los movimientos sociales, incluso de algunos partidos políticos, diríamos, del sector de la izquierda, ¿no? Con un gran reconocimiento, ¿no? Se nos estima y se nos valora. Y tenemos mucha facilidad para el contacto con ese tipo de gente no creyente y para el trabajo común con ellos muy frecuentemente, ¿no? Y podríamos decir, bueno, pues eso es una forma, ¿no? El acercamiento a los sectores no creyentes, está bien, ¿no? Y es verdad, pero la pregunta que cabe hacerse tras de eso es, más allá de la buena relación y del contacto y de ofrecer otra imagen de iglesia, ¿les estamos trayendo al Evangelio? Hay que traerles al Evangelio, simplemente hay que tener esa presencia simbólica. Es suficiente con esa presencia en el mundo, aunque no se haga explícito anuncio.